Damos gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por podernos reunir esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo 12. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Egipto, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Cuide un animal hasta el día 14 de ese mes. Y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo el animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocido en agua. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que comerán todo lo que les sobre. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así: la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido, porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el 7º día harán reuniones santas. No trabajarán en esos días a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes, comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no puede haber levadura en sus casas, porque cualquiera, tanto el inmigrante como el natural del país, que coma levadura será expulsado de la comunidad israelita. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones.
Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró. El Señor dio esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que les mandó. A medianoche el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, desde el hijo mayor del faraón que estaba sentado en su trono hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron, y esa noche lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Amén. Este pasaje es bien importante porque, como oraba, este es la sombra de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Exactamente lo que ocurrió con ese corderito fue lo que hizo Jesús para podernos salvar, ¿no? Y esas características que vemos allí en esa Pascua judía es lo que vamos a ver nosotros que ocurre con el sacrificio de Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros no lo veamos como algo que tenemos que hacer, ¿sí? Sino como la sombra de eso que es ahora el sacrificio de Jesús y que nosotros hoy celebramos como la Santa Cena, ¿sí? Para el pueblo judío ese era un momento importante, estaban siendo liberados, ¿sí? Y el pueblo celebraba después de esta salida de Egipto, cuando ellos llegaron allá a la tierra prometida, empezaron a celebrar periódicamente esa Pascua. Luego se les olvidó porque se olvidaron de Dios. Y vemos luego algunos reyes que vuelven después de muchísimos años a celebrar la Pascua. Ese recuerdo de lo que significó la libertad, ¿sí? Y esa Pascua lo que nos muestra realmente es que era lo que había de ocurrir con Jesús. Jesús es ese Cordero de la Paz. ¿Sí? Jesús es ese Cordero de la Paz, el cual ha sido sacrificado por nosotros. Y lo dice la Escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Prosháganse de la levadura vieja, para que puedan ser como masa nueva. Pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado. Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. Entonces, fíjense que aquí está diciendo que Jesús es ese Cordero, ¿sí? Que es ese Cordero de la Pascua. Eso significa que todo eso que leímos ahí en Explorer se cumple en Jesús. ¿Sí? Se cumplió en Jesús. Todo lo que vemos allá ya está cumplido en Jesús. Por eso nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. Lo que nosotros celebramos es una nueva fiesta, una nueva conmemoración, que es lo que nosotros llamamos la Santa Cena, ¿sí? No es tan importante entenderlo bien para que podamos nosotros comprenderlo como debemos hacerlo, ¿cierto? Jesús entendía clarito esa idea de la Pascua y sabía que él era precisamente esa Pascua, ¿sí? Él sabía que él era el Cordero de la Pascua. De hecho, recordemos que la primera vez que Juan, el Bautista, vio a Jesús, lo que dijo fue: Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo primero que él dijo. Y estaba comparándolo con ese Cordero. Cuando Juan hablaba del Cordero, todos entendían que se estaba refiriendo a la Pascua. Era una conexión directa, porque todos estaban acostumbrados en ese momento a celebrar la Pascua. Y sabían que había que coger un corderito, que había que sacrificarlo, que había que comérselo con hierbas amargas,
que había que comérselo con pan sin levadura, que había que asarlo, no cocinarlo, sino asarlo, y que debían comerlo, ¿sí? Y que lo que quedara debían quemarlo al fuego, ¿sí? Y con esa sangre la rociaban como ese símbolo de la protección de Dios. Entonces, Jesús celebró la Pascua. Llegó el momento de la muerte de Jesús y Jesús también celebró la Pascua. Y en ese momento en que Jesús celebra la Pascua, instaura una nueva celebración, ¿sí? Una nueva celebración, que es la celebración para nosotros. Y esa Pascua nosotros la vemos en los evangelios, ¿sí? Pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo hace ese recordatorio, esa recordación de ese sacrificio de la Pascua y esa instauración de una nueva ceremonia. Fíjense que cuando leíamos en Éxodo Dios les decía, cuando ustedes estén en la tierra que yo les voy a dar, deben celebrar esa Pascua. ¿Sí? Deben continuar celebrando. Y cuando sus hijos le pregunten qué es, ustedes deben decirle, esa es la Pascua del Señor, cuando Dios nos libró de la esclavitud en Egipto y nos dio una vida nueva. Y ahora también nosotros tenemos una nueva celebración, que es la Santa Cena. Y debemos también celebrarla, ¿sí? Debemos estar celebrando de manera periódica esa Santa Cena, recordando ese sacrificio de Jesús. Y cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿qué es eso de la Santa Cena? Nosotros tenemos que saber qué le vamos a contestar, ¿cierto? Es eso de que se toman un trozo de pan sin levadura, que toman jugo de uva y comen pan sin levadura. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que saber qué es eso. ¿Qué nos vamos a decir? Esa es la cena del Señor y es la conmemoración del sacrificio de Jesús, que nos hizo libres a nosotros. Al pueblo de Israel lo hizo libre de la esclavitud, ¿cierto? De Egipto. A nosotros nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Nos ha dado esa libertad. Entonces, Jesús celebró esa Pascua, ¿sí? Celebró la Pascua judía porque era lo que estaban allí celebrando, era el momento de esa celebración y coincide de manera perfecta con su sacrificio. Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo. Enseñanzas que les traigo son las mismas que recibió el Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, toma pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, fue sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y pienso que aquí está esa misma indicación de celebrar, ¿sí? De celebrar esa cena del Señor, ¿cierto? De que hagamos lo que Él nos mandó, ¿sí? ¿Y qué comían en esa cena? Yo sé que lo primero que dice que comían era pan sin levadura, ¿cierto? Comían pan sin levadura. Y durante la Pascua se comían ese pan. ¿Por qué sin levadura? Porque esa levadura significaba el pecado. ¿Sí? Y el pecado es así. El pecado es como la levadura. ¿Sí? No sé, cuando se hace el pan, ¿no? Se pone un poquito de levadura. Y eso hace que crezca toda la masa. Llena toda la masa.
contamina en términos de la levadura, toda la masa, llena toda la masa. Así es igual el pecado es igual que la levadura, ¿sí? Muy pequeño y es capaz de contaminar todo. Por eso nosotros tenemos que guardarnos del pecado. Pero aquí, en Jesús, significaba que Jesús era santo. No había pecado en él. Por eso, la levadura que significaba el pecado, en la Santa Cena significa la santidad de Jesús. Representa el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Aquí vemos que dicen que después de dar gracias, tomó el pan y después de dar gracias a Dios, repartió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. Para los judíos, ese pan que representaba sin levadura la ausencia de pecado, para nosotros, a través de la Santa Cena, significa el cuerpo de Jesús. Significa su santidad, que Él no tenía pecado y que entregó su vida por nosotros, su cuerpo por nosotros, para salvarnos a nosotros. Luego dice que de la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. En la Pascua judía, ellos beben vino también, ¿sí? Y las tradiciones judías dicen que ellos se toman varias copas de vino, ¿sí? Y una de esas copas significa la salvación. Es decir, haber sido salvados de esa esclavitud, haber huido de esa esclavitud. Cuando Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Jesús establece una nueva alianza, un nuevo pacto con nosotros. Y ese nuevo pacto es aquel que significa que ya no se necesitan más sacrificios ni más corderos. Vamos a mirar Jeremías capítulo 31. 31. Jesús está cumpliendo esta profecía del profeta Jeremías. Aquí en Jeremías 31 dice, el Señor dice, yo daré el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hizo con sus antepasados cuando los llevó de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí lo que está mencionándonos en la sangre de Jesús, ese es el nuevo pacto. El primer pacto fue ese pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? Cuando sacrificaron ese cordero. Y ahora hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en la sangre de Jesús, ¿sí? Es una nueva alianza por medio de la cual Dios nos hace hijos suyos, ¿sí? Eso es el nuevo pacto que tenemos por medio del cual llegamos a ser el pueblo de Dios. Eso, como dice aquí, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La única manera de llegar a ser hijos de Dios es a través del sacrificio de Jesús. ¿Oh? Esa alianza, ese pacto, se consolida con la sangre de Jesús, con el derramamiento de la sangre de Jesús. Tenía que ser derramada la sangre de Jesús. Jesús tenía que morir para que la sangre significara ese nuevo pacto, ¿sí? Y luego viene la otra cosa que tienen: el pan, el vino y el cordero, ¿sí? Ellos comían el cordero, ¿sí? Y Jesús es el cordero de Dios. Jesús es ese cordero sin mancha,
Jesús es ese sacrificio perfecto que se cumple tal como está establecido allá en el Éxodo y como leíamos ahí en la primera carta a los Corintios. Se está mostrando su sacrificio. Se está dando, Él le está diciendo, miren, voy a entregar mi cuerpo y mi sangre va a ser esa sangre del nuevo pacto. Y ustedes deben hacer esto en memoria de mí. Deben hacer esto para recordarme. ¿Sí? Jesús entonces lo que hace es transformar esa Pascua en la Santa Cena. Eso es lo que va a hacer Jesús. En ese momento en el que inicialmente Jesús está celebrando la Pascua, en ese momento Dios a través de Jesús está mostrando el sacrificio que va a dar por nosotros. Entonces, nosotros vamos teniendo que celebrar la Pascua. Ya nosotros no celebramos la Pascua. Ya ahora lo que nosotros celebramos es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es el símbolo del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Y miremos, ¿cierto? Está el cordero, que en la Pascua era un cordero sin defecto, un cordero de 1 año, un cordero macho, y vemos en la cena del Señor a Jesús como ese cordero de Dios. Hombre, ¿sí? Sin pecado, sin defecto, como decía ya, de 1 año, ¿sí? En la plenitud de su vida, a los 33 años, en la madurez de su vida. Vemos la sangre del cordero, que para la Pascua judía representaba la protección de la muerte, ¿no? Lo ponían sobre el marco de la puerta. Para nosotros, la sangre de Cristo es la que nos lava, es la que quita nuestros pecados. Es la sangre de Jesús la que logra el perdón de nuestros pecados. Sí, es a través de su sangre que recibimos el perdón de nuestros pecados, a través de su sacrificio completo. El pan sin levadura es el símbolo de la pureza, de la ausencia de pecado y de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Para la Santa Cena, el pan es el símbolo de su cuerpo. Un cuerpo simboliza que Jesús era santo, que no tenía pecado. Está el vino, que eran el símbolo de la Pascua, son símbolos rituales de redención, de protección, ¿cierto? Con la sangre. Jesús toma la copa y le llama el nuevo pacto y lo asocia directamente con su sangre. Y en ambos casos, tanto en la Pascua como en la Santa Cena, hay un llamado a hacerlo de manera periódica, a hacerlo de manera constante como un memorial, como un recordatorio. Para el pueblo judío, el recordatorio es la salida de Egipto, la libertad de la esclavitud. Para nosotros es el recordatorio del sacrificio de Jesús, de su muerte por nuestros pecados, pero también de su regreso. Porque dice Jesús, dice Pablo allí en la carta a los Corintios, dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Hagan esto en memoria de mí hasta que Jesús vuelva. ¿Sí? Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esperamos su regreso. Esperamos su enseñanza. La enseñanza de que Él va a volver. Es la manera en la cual nosotros enseñamos a nuestros hijos. Así como el pueblo de Israel tiene que enseñar a sus hijos a que era la manera en que Dios los salvó. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el Señor va a volver, ¿sí? De que Jesús vuelve, de que Jesús viene, ¿sí? Entonces, Jesús dio cumplimiento perfecto a la Pascua. Jesús dio cumplimiento a esa celebración de la Pascua. Jesús permitió que nosotros celebráramos la Santa Cena, nos mandó a celebrar la Santa Cena como ese símbolo
del recordatorio de su sacrificio. Y fíjense cómo esa celebración finalmente no tiene grandes requisitos, ¿sí? Sino creer en Jesús. ¿Sí? Ese es el requisito que tenemos que hacer, es recordar ese sacrificio de Jesús. Y yo creo que es muy importante que nosotros no perdamos de vista el sacrificio de Jesús, la magnitud del sacrificio de Jesús. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús implicó realmente una situación de mucho dolor. Yo quiero que vayamos a el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. Pero vamos a Mateo 27, perdón. Vamos a Mateo 27, 27. Mejor. Más clarito en Mateo que en Lucas. Vamos a Mateo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Hicieron una corona hecha de espinas. Se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Luego lo escupieron, tomaron la caña y lo pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. El sacrificio de Jesús comenzó con la flagelación, ¿sí? Y la flagelación que recibió Jesús fue una cosa completamente salvaje, ¿sí? La flagelación que recibió Jesús, ese tiempo que estuvo ahí, que fue azotado, ¿sí? Que le pusieron una corona de espinas, que le pegaron con una caña. Dicen los historiadores que esa flagelación se hacía con una cosa que llamaban el flagrum. Y el flagrum era tiras de cuero, y en la punta de las tiras de cuero tenían incrustadas velas de plomo y pedazos de hueso. O sea que al mismo tiempo que golpeaban las bolas de plomo, los trozos de hueso arrancaban la piel, ¿sí? Y eran tiras, digamos que era un manojo con varias tiras de cuero con las cuales golpeaban a Jesús, ¿sí? Esa flagelación de Jesús, lo que produjo en Jesús fueron, además del desprendimiento de la piel, grandes hematomas, ¿sí? Y una hemorragia muy grande en las heridas que estaban allí. Eran golpes morados que se formaban, pero al mismo tiempo como se formaba el hematoma, se rompía el hematoma con la punta del hueso. Y eso generó, antes de crucificarlo, dicen los estudiosos, que Jesús sufrió de hipovolemia. Y la hipovolemia es simplemente la disminución del volumen en la sangre, ¿sí? Hay menos volumen de sangre. En términos sencillos, empieza a desangrarse, ¿cierto? Empieza a perder sangre. Y cuando una persona empieza a perder sangre, eso hace que el resto de la sangre tenga que se empiece a circular de una manera más rápida para que pueda llegar a todos los miembros, ¿sí? Y esa flagelación, además, pues produjo probablemente un dolor muy fuerte. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio muy violento, fue muy fuerte. Y yo digo que tal vez el sacrificio de Jesús fue así de fuerte porque Jesús no se quejaba, ¿sí? La Biblia dice que como el cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. No se quejó, no renegó, no maldijo, ¿sí? Y entonces se ensañaron de una manera más fuerte con Jesús. Y entonces, después de haberlo azotado, coronado de espinas, dicen, sigamos leyendo. Sí, dice, al salir encontraron a un hombre de Sirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un sitio llamado Gólgota,
que significa el lugar de la calavera. Bebieron a Jesús vino mezclado con miel para que bebieran, pero después de probarlo no quiso beberlo. En algunas versiones dice que era hiel y en algunas otras versiones dice que era vinagre. El vinagre tiene unas características, además de ser ácido, el vinagre es un anticoagulante. Cuando una persona tiene un morado, puede tomar vinagre y eso hace que el morado se disuelva más fácilmente porque es anticoagulante. ¿Sí? Yo conocí a una señora que después de que les daba correa a los hijos les daba vinagre para que no se les vieran los morados. ¿Sí? Y funcionaba, no se veían los morados, porque a veces quedan los morados en las piernas y les daba vinagre y ayudaba a que no quedaran los morados. A eso le dan vinagre con esa intención, ¿no? Probablemente que no se reducir probablemente ese impacto de las laceraciones que ya tenían. Y ese plan, que el Señor quiso beberlo, clavaron a Jesús de pies y manos en la cruz y le fueron en prueba la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de la cabeza escribieron un anuncio con la razón de su condena. Este es Jesús, Rey de los judíos. Y parece muy sencillo y nos menciona en un versículo, clavaron a Jesús de pies y manos en la cruz. ¿Sí? La crucifixión de Jesús era uno de los tipos de muerte que buscaba, además del escarnio, porque era colgar a una persona en una cruz para que todo el mundo lo viera, lo ponían en un lugar alto. Era el propósito de que la persona que estaba en la cruz sufriera muchísimo. ¿Sí? Era un método de ejecución que además de que era muy violento, era un método de ejecución que buscaba que fuera lenta y no sufriera la muerte de la persona. Esos son métodos de castigo que no eran propiamente romanos, sino que habían sido tomados de otras culturas más antiguas también. Entonces, cuando hablamos de la cruz, debemos siempre tener en cuenta es Jesús. Porque mucha gente moría en la cruz. De hecho, vemos que dos murieron al lado de Jesús. ¿Sí? No es la cruz, es Jesús y la forma en que murió. ¿Sí? La crucifixión, en la crucifixión la persona es colgada de una cruz. ¿Sí? Lo ponen entre un madero vertical y les hacían llevar. Usualmente lo que hacían cargar a la persona era el tronco transversal, que es lo que se llama el patíbulo. ¿Sí? Por eso se habla de ir al patíbulo. ¿Sí? Era este tronco que era el que se ponía de manera horizontal y que aquí nos dice en la escritura que lo obligaron a cargar a Simón esa parte. Y probablemente lo obligaron a cargar porque Jesús ya venía muy maltratado de esa flagelación. Y dice que, según dicen los arqueólogos, a Jesús el clavo no iba sobre la muñeca, sobre la mano, sino sobre la muñeca. ¿Sí? Es decir, aquí entre los dos huesos que hay un espacio entre los huesos, entre lo que es el cúbito del radio, cuerpo, hay un espacio que se denomina el espacio de espejo. ¿Sí? Que hacía que pudiera soportar el peso del cuerpo, porque el cuerpo quedaba soportado realmente de los clavos. Pero al mismo tiempo que hay un espacio aquí donde no fractura ningún hueso, porque se cumple la escritura de que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado. Pero pero en medio de los dos huesos pasa un nervio, que es el nervio mediano. ¿Sí? No han ustedes sentido que se me abrió la mano, dicho, y se me abrió la mano en duelo. ¿Y cómo duele?
Es ese nervio mediano que está generando un malestar en la mano. Pues a Jesús le atraviesa en el nervio mediano, ¿sí? Y eso genera un dolor tremendo que se extiende por todo el brazo. Es un dolor que no es solo en la mano, sino que se extiende por todo el brazo. Y dañan, pues dañan vasos y dañan tendones, ¿sí? No quiebran ningún hueso, pero daña todos los tendones, lesiona músculos y sobre todo ese nervio mediano. Y los pies, también fue clave de los pies, y en los pies nosotros tenemos una especie en los pies, que es la zona del tarso, ¿sí? Después del segundo metatarsiano, ahí hay un espacio donde seguramente fue que entró el clave para sostener los pies de Jesús. Y eso generaba pues un dolor intenso. Y entonces Jesús está colgado en la cruz, ¿cierto? Y ese sacrificio, ese sufrimiento que vemos a Jesús en la cruz, hace que al estar crucificado, con los brazos extendidos, hace que todo el peso del cuerpo quede sobre sus brazos. ¿Sí? Y al estar el peso del cuerpo sobre los brazos, hace que los hombros se luxen, ¿sí? Los hombros y los codos se luxan, es decir, salen de su lugar, ¿sí? No se fracturan, pero se luxan los hombros, lo que llamaríamos nosotros se descoyuntan, ¿cierto? El hueso, ¿sí? Y eso hace que haya una presión muy fuerte sobre el tórax, ¿sí? Que impide la respiración. Jesús respiraba con suprema angustia, o sea, con suprema dificultad, además de la angustia de la situación. Y al estar allí colgado, tenía que impulsarse de los pies para poder respirar. Y los pies estaban clavados, ¿sí? Eso hace que haya había dolor para poder respirar, había dificultad para poder respirar, y por eso tenía que impulsarse para poder respirar. Y entonces Jesús no estaba respirando como usualmente nosotros respiramos, sino empezó a respirar con su estómago, ¿sí? No sé si ustedes, cuántos les han dicho que cuando uno tiene mucha ansiedad debe respirar con el estómago para que pueda hacer mucha más fuerza, sobre todo, y haya entre mayor oxígeno al cerebro, al cerebro, a todo el organismo, ¿cierto? Y Jesús entonces estaba únicamente respirando de manera diafragmática. Es decir, estaba respirando con su estómago se inflaba cada vez que respiraba. Y eso implica un mayor esfuerzo. ¿En qué era ese respiro diafragmático? Para que entre suficiente oxígeno al organismo. ¿Sí? Yo conocí un caso de una chica que empezó con mucha ansiedad y empezó a hiperventilar, o sea, respiraba tan rápido que no le estaba entrando oxígeno a su organismo, ¿sí? Y por eso incluso se le ponen sus labios morados, las uñas se le ponen moradas, porque no entra suficiente oxígeno a su organismo. Y es por eso que se le dice, no, respire con el diafragma, para que pueda tratar de que entre más oxígeno a su organismo. Jesús estaba quedándose sin oxígeno. Tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder respirar, ¿sí? Tenía que hacer un esfuerzo muy grande. Al hacer ese esfuerzo, pues ocurren varias cosas. Número uno, había una fatiga muscular muy grande en el cuerpo de Jesús. Pero además se estaba asfixiando, ¿sí? Él se estaba asfixiando. Jesús se estaba asfixiando. Y al asfixiarse, lo que aumenta es el dióxido de carbono, ¿sí? Empieza a acumularse dióxido de carbono en el cuerpo. Recuerden que nosotros lo que hacemos cuando respiramos es recibimos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, como Jesús tenía dificultades para respirar, no estaba entrando suficiente oxígeno y se estaba llenando de dióxido de carbono. Y eso es una enfermedad que se llama la acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho
dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Sí? Mucho dióxido de carbono. Y eso hace que empiecen a afectarse los órganos, empiecen a contaminarse los órganos. Y entonces vemos más adelante que finalmente Jesús muere. ¿Sí? Vemos a Jesús muriendo en la cruz. Luego del capítulo 45, del versículo 45 de lo que estamos leyendo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: ¿estás llamando a Elías? Entonces inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo: déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó. Se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Jesús finalmente muere. ¿Sí? Después murió Jesús. ¿Sí? Pues, por supuesto, de la crucifixión. Pero si se hubiera hecho una autopsia de la muerte de Jesús, se hubiera definido que Jesús murió por un shock hipovolémico, por insuficiencia respiratoria y por arritmias cardíacas desencadenadas por la hipoxia, la acidosis y el estrés extremo. Es decir, lo que tuvo finalmente Jesús fue un shock multifactorial. ¿Sí? Su corazón se detuvo porque había mucha contaminación de dióxido de carbono y empezaron a fallar los riñones. ¿Sí? Cuando hay mucho dióxido de carbono en una persona, lo que fallan son los riñones y es lo que se conoce como una falla renal. ¿Sí? Y eso hace que cuando fallan los riñones, usualmente falla todo el organismo y la persona termina muriendo. Jesús murió desangrado. ¿Sí? Jesús derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz. Ya no tenía sangre en su cuerpo cuando Jesús murió. Por eso cuando lo quieren verificar que Jesús ya está muerto y le ponen una lanza, lo atraviesan con una lanza, no sale sangre, sino que salió agua, ¿cierto? Sí que salió sangre con agua. Y eso es parte del fluido pericardio, parte del líquido pleural que hay producto de esa ausencia de sangre, esa pérdida de sangre y esa insuficiencia cardíaca que significó la muerte de Jesús. Jesús murió de una manera muy trágica, ¿sí? De una manera muy violenta. Y mencionar estas cosas de aspectos médicos de la muerte de Jesús tiene como propósito que nosotros valoremos lo que hizo Jesús, su sacrificio por nosotros, y entendamos que el sacrificio de Jesús significó la vida para nosotros. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros para darnos libertad a nosotros y perdón de pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, el sacrificio de Jesús. Y por eso celebramos la Santa Cena. Por eso compartimos el pan y compartimos el jugo de uva. El jugo de uva significa la sangre de Jesús. Esa sangre del nuevo pacto. Significa lo que Jesús hizo por nosotros para podernos redimir
nos compró. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Él pagó por nuestras vidas y lo pagó con su sangre. Y el pan significa el cuerpo de Jesús, ¿sí? Significa el haber sido entregado por nosotros. Todo ese muerto que acabamos de describir, todo eso que acabamos de ver en la descripción de la muerte de Jesús, eso es lo que significa ese pan sin levadura. Ese sacrificio de Jesús por nosotros. Y amigos, nos ha dejado ese recordatorio para que no olvidemos el gran amor que Él ha tenido por nosotros. Y nos invita a participar a todos de la Santa Cena. ¿Sí? Estamos todos invitados a participar de la Santa Cena. ¿Qué requisito hay? Volvamos a la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27. Nos dejan unas recomendaciones, unas instrucciones en relación con esa celebración de esa Pascua. 11:27. Entonces, si alguien come el pan y bebe la copa de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En las otras versiones dice indignamente. ¿Sí? ¿Qué es indignamente? Lo primero que tenemos que reconocer es que no somos dignos, ¿cierto? Todos somos indignos. ¿Y qué es lo que nos hace dignos? ¿Qué es lo que nos justifica? Y lo leíamos hoy en la carta a los Romanos que nos leyó Yuleina en el capítulo 5, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos justifica? Jesús. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús. Es por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? Que tenemos es que creer en Jesús. ¿Sí? Ese es el primer requisito para poder tomar la Santa Cena, es haber creído en Jesús. Creer en Jesús. Creer en su obra de salvación por mí. ¿Sí? Es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Sí? Yo soy digno mediante creer en Jesús. ¿Sí? Pero aquí también se refiere a la conducta pecaminosa que no reconoce el sacrificio de Jesús. Si yo creo en Jesús, me guardo para Jesús, ¿cierto? No voy a andar en una conducta pecaminosa que haga que yo niegue que he creído en Jesús. ¿Sí? Entonces, también hace referencia a la conducta de pecado. Yo tengo que estar en paz con Dios, ¿sí? Para participar de la Santa Cena, no estar en pecado. Y la segunda cosa, entonces, estoy diciendo. Por eso, versículo 28, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa. En la Reina Valera dice, pruébese a sí mismo. En esta versión dice, examínese a sí mismo. O sea, mire si usted está en paz con Dios. ¿Sí? Y por eso dice en esta versión, examínese antes de comer el pan. No dice examínese para no comer, ¿sí? Sino examínese para tomar. Es una invitación a participar de la comunión, de la Santa Cena. Es una invitación al arrepentimiento de los pecados no confesados y a ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí? El texto no dice examínese a sí mismo y absténgase de tomar. No. Dice examínese a sí mismo y coma. Por eso este también es un momento de reconciliación. Es un momento para reconocer el pecado, para pedirle perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. ¿Sí? Recibir el perdón de Dios. No tiene sentido decir, ay, yo he pecado, yo no voy a participar de la Santa Cena, pues yo no, me abstengo. ¿Sí? Pero sigo igual. No tiene sentido. Es reconocer mi pecado
y arrepentirme y entonces no seguir en ese pecado. Y luego termina diciendo, versículo 29, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. En la otra versión, el que come y bebe indignamente, ¿sí? Y eso es, tomar la cena indignamente es sabiendo que yo he pecado y no me he arrepentido, ¿cierto? Eso es tomar la copa indignamente. Es menospreciar el sacrificio de Jesús, ¿sí? Si yo soy pecador y no me arrepiento y sigo en mi pecado, pues estoy subvalorando ese sacrificio de Jesús, que por eso lo descubrimos. ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús? ¿Cómo fue impresionante el sacrificio de Jesús? Para valorarlo, ¿sí? Y en la Reina Valera es incluso sin discernir el cuerpo del Señor, ¿sí? Sin reconocer ni arrepentirse de sus pecados, como si fuera cualquier pan o cualquier jugo, ¿cierto? Y eso es importante. En el momento en que nosotros celebramos en la Santa Cena, ya no es un pan cualquiera, ya no es un jugo cualquiera. Es lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. No se convierte en la sangre de Jesús, ¿sí? Porque eso es importante claridad. No es que esto se va a convertir en la sangre de Jesús, va a haber sangre. No, representa la sangre de Jesús, ¿sí? Jesús muchas veces dijo, el que no come mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mí, ¿cierto? Pero no es, ellos pensaron que una cosa lo tenían que comer, ¿cierto? Ellos, claro, cuando eso se lo dijo a los judíos, dijeron, Dios mío, este se enloqueció, ¿cierto? Porque estaba pensando que era literal. Y por eso algunas personas creen que se vuelve sangre. No, no se vuelve sangre, ¿sí? No se vuelve carne, no se vuelve un pedazo de carne el pan que yo me voy a comer, sino representan y son el símbolo del cuerpo de Cristo. Ya no es cualquier pan, ya no es cualquier jugo, ¿sí? Yo no me lo puedo tomar como si fuera refrigerio, ¿sí? Porque es el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? Y debo yo tomarlo con ese reconocimiento, ¿sí? La cena del Señor debe ser un acto de celebración, ¿sí? Y es ahí donde está la magnitud, ¿cierto? Porque uno dice, uy, pero estoy recordando que murió, ¿cierto? Estás recordando que alguien murió y no sé, realmente no sé si ustedes han visto cuando hacen esas celebraciones o recordatorios de hace 9 días murió y la gente está todavía muy triste, como recordar la muerte. Para nosotros, la Santa Cena es una celebración, casi que una fiesta, ¿sí? Casi que una fiesta. ¿Por qué? Porque claro, recordamos la muerte de Jesús, pero celebramos lo que eso significó para nosotros. La libertad, el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? No es con miedo que tomamos la Santa Cena. No es con susto. ¿Sí? Es con el gozo de lo que hizo Jesús por nosotros. Y vamos a celebrar en este momento esa Santa Cena. Vamos a compartir ese pan y ese jugo. Y vamos a darle gracias a Dios por el sacrificio de Jesús.